Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Mi Casa en Venta. Para mí es un gusto poder compartir este espacio tan especial donde recibimos algunos personajes de entidades públicas y privadas que nos permiten despejar dudas de todos los procesos de comercialización de un bien inmueble. Y pues esta tarde tengo el agrado de presentarles al doctor Mario Sánchez, notario de la Notaría Séptima del Cantón de Ibarra y también ostenta el título de presidente de los notarios de la provincia de Imbabura. Así que qué gustazo y qué honor que tenemos esta tarde nos acompañe aquí en esta entrevista. Bienvenido, mi querido Mario. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por haberme invitado. Yo muy contento de estar acá. Primeramente quiero mandar un saludo enorme a todo el pueblo imbabureño y a todos los que nos están viendo a nivel local y mundial. Y yo muy dispuesto, muy feliz, por favor, para responder cada una de esas inquietudes y esas preguntas que tú me tienes preparado. Así que, mi querido doctor, empecemos con esta entrevista y cuéntenos un poquito más, ¿qué es una transferencia de dominio? Una transferencia de dominio es intercambiar bienes que tenemos efectivamente por un rédito que nos ofrece nuestra contraparte. En pocas palabras, si nosotros tenemos bienes como terrenos, suites, casas, departamentos, estas pueden por nuestra libre disposición ser trasladadas a otras personas, especialmente a través de compra-venta, ¿no? Y claro, la contraparte siempre nos hará algún tipo de contraposición, como es efectivamente el pago en dinero por estos bienes. Iremos un poquito explicando efectivamente cuáles son los requisitos o los elementos que pueden requerirse para perfeccionar este tipo de transferencia. ¿Cuáles son los tipos de transferencia de dominio que son más comunes o más utilizados en este medio que se realizan comercialización de bienes inmuebles? Ya, bueno, el Código Civil reconoce una cantidad bastante amplia de formas de transferencia de dominio, ¿no? Pero ya hablando del mercado mucho más local, generalmente se utiliza lo que es la compra-venta y la donación. La compra-venta, como lo dijimos, tiene un espíritu efectivamente de intercambio de bienes. Yo traslado mi bien a la persona que me está solicitando a través efectivamente de un rédito económico, ¿no? Y generalmente eso es lo que se utiliza o lo hace, o mayormente el número de contratos de transferencia de dominio se lo realizan por compra-venta. Las donaciones serían las que se encuentran en una segunda posición. La diferencia es que en la donación no existe efectivamente un pago de la contraparte. Basado en el principio de libertad de disposición de mis bienes, yo puedo efectivamente disponer como yo desee. En este caso, si es que es mi parecer, trasladar un bien a una persona, a un conocido, a un pariente, etcétera, sin requerirle ningún pago, utilizaríamos la donación. Claro que las dos son por su forma diferente y también por el contenido de cada uno de los requisitos. En el tema de la compra-venta, que entiendo, según las palabras que acabamos de escuchar, es el proceso más utilizado para poder transferir el dominio. ¿Cuáles son los requisitos generales que nosotros necesitamos para iniciar con este proceso? Es una duda muy común que nosotros tenemos a diario. Nuestra ley notarial y nuestra legislación civil establece como obligación que tenga un pleno conocimiento tanto la parte que compra como la que vende de lo que está realizando. Si estas partes en efecto tienen el pleno conocimiento de lo que van a hacer, en este caso una compra-venta y una transferencia del bien negociado, si nosotros como notario requerimos algún listado de requisitos o habilitantes que darán forma efectivamente al documento traslativo de dominio, pero es principalmente el certificado de gravames, que es un certificado emitido por el señor registrador de la propiedad de cada cantón, en el que se establece la propiedad del bien, en efecto, la forma de adquisición, si es que existen limitantes para las transferencias del bien. Más que todo constituye una herramienta muy valiosa porque te da seguridad en que ese bien pertenece a la persona que dice que es la propietaria y segundo, que no existe algún tipo de impedimento para trasladarlo. También se solicita la certificación correspondiente del municipio en cuanto al avalúo, a ver si es que no existe también afectaciones o deudas pendientes con el municipio. Sus documentos de identidad, como son generales, cédula, papeleta de votación, que incluso actualmente con el avance y el desarrollo de la normativa, el notario puede incluso a través del sistema que nosotros tenemos y que ha sido entregado por la Dirección General del Registro Civil, es bajar los biométricos para determinar o para comprobar que se trata de la misma persona.
También tiene que presentarse una minuta que es en el que se desarrolla efectivamente la transferencia del dominio y en el que está generalmente la forma de adquisición, el valor en el que se va a vender, linderos del bien, etc. Y esta siempre va a ir acompañada de la firma de un abogado. Esto principalmente como aval de que en efecto la persona que está transfiriendo el bien también tuvo un conocimiento o una información mucho más profunda acerca del ámbito jurídico o del negocio jurídico que está realizando. Ahora, en el tema de escritura, quisiéramos también saber los términos que tenemos que tomar en cuenta en la escritura, porque entiendo que nosotros tenemos que contratar un abogado para que él realice este documento para que de esta manera ustedes puedan hacer la transferencia. Sí, por supuesto. En toda transferencia de dominio, como tú mismo lo has manifestado y es clarísima tu exposición, para evitar efectivamente problemas en futuro, la persona, especialmente que va a transferir el bien, tiene que estar consciente efectivamente de lo que va a transferir, ¿no? Muchas veces en la experiencia hay errores, como por ejemplo que se negocia un terreno o se negocia la casa que se encuentra dentro de un terreno. Claro, a criterio efectivamente de la persona que no tiene un conocimiento profundo y basado en su propia experiencia, él puede creer que en efecto lo que va a transferir solo es la casa. Pero lamentablemente no ha existido ningún tipo de fraccionamiento previamente. Entonces, dentro del certificado de gravámenes, dentro del catastro municipal, siempre va a aparecer que existe la casa, pero en efecto se encuentra dentro del terreno. Entonces, ese bien se refiere, al menos jurídicamente, si es que va a vender la propiedad, que se lo está realizando con todo lo que es accesorio al mismo, ¿no? O al revés, cuando se está negociando efectivamente un terreno y la casa fue construida en posterior, se entiende que lo que se está vendiendo es todo el bien con la casa. Entonces, ¿por qué es importante tener un conocimiento o asesorarse bien con alguien que tenga un conocimiento formal en actividad de bienes raíces y conocimiento en esta materia? Es porque si es que la persona quisiera en efecto vender parte de esa propiedad, existen procedimientos administrativos previos que tú tienes que realizar para poderlo hacer. Y de esa manera no te encuentras en la sorpresa de que puedes llegar a la notaría y el notario, como es su deber, informarle, aclararle y que el negocio pueda caerse o no pueda llegarse a concretar. O al revés, que a pesar de haber sido informado todavía no haya comprendido bien y siga teniendo una errada percepción de lo que él está vendiendo es parte de la propiedad y pueda salir afectado. Creo que generalmente, y como lo he dicho más coloquialmente, creo que radica ahí la situación de que la minuta venga preparada por las partes y que venga avalizado por una firma de un abogado. En nuestra sociedad se entiende que un abogado conoce la ley, o al menos en el desarrollo de este tipo de documento, conoce efectivamente en rasgos, pueden ser generales o más profundos, pero al menos de manera general, la materia que está haciendo o desarrollando. Entonces, por eso es importantísimo que nos traigan desarrollado, firmado con él, con abogado, y es más, eso lo contempla incluso nuestra ley notarial. Es una forma de darle un respaldo mayor a las partes para que no tengan ningún tipo de problema. Porque recordemos que cuando realizamos estos tipos de negocios jurídicos acudimos a un notario, pero acudimos por nuestra voluntad, ¿no? No es que estamos sometidos a un tipo de presión. Entonces, al acudir efectivamente a un notario a realizar este tipo de negocio, tenemos que tener un conocimiento claro de lo que estamos realizando, porque lo que se trata es que en futuro no exista ningún tipo de problema, porque justamente la estructura, sí, de la fe pública se basa en que tiene un sentido preventivo de evitar que en el futuro tenga complicaciones o problemas o riesgos las partes. En este sentido, el papel de notario en una transferencia de dominio, ¿qué garantías ofrece a un comprador y vendedor? Uy, es una garantía enorme. Ofrece una seguridad jurídica, como lo dije anteriormente, porque el notario, al ser investido por el Estado como fedatario o como dador de fe pública, tiene algunas misiones. Primero, como lo dije en inicio, tiene que determinar que las partes acuden efectivamente por su voluntad y sin ningún tipo de presión. Segundo, que tienen un conocimiento del negocio que están realizando. Tercero, de que la documentación presentada sí es la necesaria para dar vida y forma a un instrumento público.
¿Y por qué es tan importante esto? Porque el instrumento público reviste justamente ese carácter de respaldo a las partes en caso de que exista algún reclamo. Este instrumento público pueda ser ejecutado en favor de uno u otra de las partes. Entonces, yo creería que en efecto, sin la fe pública, las partes tendrían un problema gigantesco en poder ejecutar efectivamente sus negocios jurídicos en lo posterior. ¿Cuánto es el tiempo que se demora en hacer estas escrituras, hacer la transferencia de dominio completa a través de compra y venta? Ya, si la documentación está completa y no hay ningún tipo de observación dentro de la documentación, estaríamos hablando que en el transcurso del día podríamos efectivamente despachar la escritura. ¿Qué amerita efectivamente todo el proceso? No solo la elaboración de la escritura, ¿no? Sino que hay que generar obligaciones y pagos municipales que tienen que ser asumidos por las partes. Y posterior a estas, una vez cumplida con esto, acoplarlo dentro de la escritura que está siendo levantada, redactada en la notaría y posterior revisión, lectura, firma y entrega a las partes para que realicen el proceso de inscripción. Entonces, como lo dije, si es que tenemos toda la documentación y no existe ningún tipo de observación, creo que durante el transcurso del día podríamos despacharla perfectamente. Hay ciertos impuestos que están en la obligación, tanto como el comprador y el vendedor, para poder pagar continuando con esta transferencia. ¿Cuáles son esos impuestos que tiene que cancelar el vendedor? El vendedor tiene que pagar el impuesto a la plusvalía. Claro, pero aparte de eso, los impuestos generales que se pagan anualmente a la propiedad. Pero ya cuando se hace transferencia es el impuesto a la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es un impuesto que cobra la municipalidad por, digamos, la ganancia que obtengo entre lo que yo compré y lo que estoy vendiendo, ¿no? ¿Y cómo se calcula este impuesto a la plusvalía? ¿Tenemos algo de información al respecto? Sí, en el CONTAP está tremendamente claro, ¿no? Es efectivamente el 10% del rédito de ganancia que tú tienes. Si dan un ejemplo demasiado común, digamos que lo compramos en 10,000 y después de un año lo vendemos en 20, ¿no? Entonces tenemos una ganancia de $10,000. En ese caso, la ley dice que se aplica el impuesto sobre el 10% de esa ganancia. Entonces, sería, si gané 10,000, sería $1,000. Sería $1,000. ¿Hay algún tipo de excepción para personas que tengan que pagar este impuesto? Por supuesto, existe, por ejemplo, tercera edad, discapacidades y, como le dije anteriormente, el tiempo de construcción, el tiempo de adquisición y también por mejoras que yo haya realizado y gastos que haya incurrido en esas mejoras, entonces también vienen las deducciones. Perfecto. Entonces, otro de los requisitos para corroborar esto a la audiencia que nos está viendo en este momento sería, luego de agregar el certificado de gravámenes, que básicamente es el que nos indica si es que la propiedad se encuentra libre para poder empezar el proceso, documentos de identificación y pues tendríamos que adjuntar este certificado de no adeudar del municipio, donde constaría todos los impuestos que competen a el GAT, que tenemos que estar al día para empezar con la transferencia. Sí, para comenzar con la escritura, sí, necesitamos presentar, como le dijimos, la minuta, el certificado de gravámenes, el certificado de no adeudar, el certificado de avalúos, ¿no? Principalmente cédula, papeleta, votación de las partes y si comparecen por interpuestas personas, poderes, mandatos o si son personas jurídicas, sus nombramientos, sus designaciones, actas de juntas generales, etc. Y el pago de impuestos para la transferencia ya se genera una vez en efecto que se ingrese en el sistema, o sea, se anuncia al municipio que se está realizando ese tipo de transferencia. Y el caso de Ibarra, por ejemplo, tiene directamente vínculos informáticos creados para usuarios de la notaría al municipio, en los cuales se ingresa efectivamente o se declara esta transferencia que se está realizando, se llena efectivamente el formulario y se genera una orden de pago. Esa orden es impresa y se envía efectivamente al municipio para su liquidación. Para hacer la liquidación, ese es el término correcto que es para el proceso, hacer la liquidación. La otra parte en la que íbamos, porque siempre hay esa confusión y llegan nuestros clientes y nos dicen, pero harále que el comprador pague todos los impuestos, ¿sí? Claro. Entonces hay ese desconocimiento que hay responsabilidades que tengo yo como vendedor en las que tengo que incurrir en pagos de impuestos indistintamente de que tenga el comprador o no. Entonces el comprador asume esa otra parte y hablemos de cuáles son los impuestos que debe pagar el comprador. El comprador lo que paga es el impuesto a la alcabala y este es un impuesto generado por transferencia de dominio.
acá somos equitativos, todos pagamos porque pagamos. Nos toca obligatoriamente pagar. Pero entonces, una vez que se genera este documento para la liquidación y nos acercamos al GAD a hacer estos pagos, pasamos ya con estos comprobantes ya a adjuntarlos en el proceso en la notaría para nosotros poder culminar este proceso, ¿verdad? Sí, la ley nos establece efectivamente que el notario tiene que percatarse que haya pagado todos lo que son las obligaciones, o sea, por obligaciones pendientes propias del propietario y que graban al bien, o por la transferencia en este caso que estamos realizando. Plusvalía, alcabala, la alcabala es un poco menos, es el 1% efectivamente del avalúo de la transferencia del bien. Y al momento de revisarlo ya estaríamos casi listos para poder efectivamente proceder con la firma de las escrituras. Muy bien, y ahí viene una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? ¿Cuál es el valor que se toma en cuenta? Porque a veces nosotros tenemos no solamente el valor del avalúo catastral, sino que las transferencias de dominio o la venta del bien inmueble se puede hacer incluso en un valor mayor al del avalúo catastral o en algunos casos en un valor menor. ¿Cuál es el valor que se toma en cuenta para hacer el pago de estas alcabalas y por qué? Bueno, al menos en la ciudad de Ibarra siempre se va a tomar el valor mayor, ¿no? Del grabado dentro del municipio, ¿sí? Del avalúo municipal, se tomará ese. Pero si es mayor a justamente se tomará el mayor. Es por eso que al momento de la liquidación se exige efectivamente el ingreso de este formulario, porque ahí se establece o se declara en qué valor se va a transferir, y también incluso se pide que acompañen la minuta, porque ahí se puede ver o se reflejará cuál es el valor que están pagando las partes. Adicional al impuesto de las alcabalas, ¿cuál es el otro impuesto o cuál es el otro valor que tiene que pagar el comprador? Bueno, el comprador de aquí vendría efectivamente pagos como la tasa notarial, que es en efecto el valor que se paga por el servicio notarial, y posterior a igual la tasa de inscripción al registro de la propiedad. Y con eso ya tendría inscrito su escritura y ahí terminaría las obligaciones del comprador. Ahí viene la pregunta del millón, que muchos de ustedes se deben estar haciendo. ¿Cuál es ese valor de la tasa notarial? Eso hay que explicar un poquito cómo funcionan los valores que se cobran en una notaría. Por favor, Mario, cuéntanos respecto a esto. Perfecto, aquí no puedo equivocarme, no sé qué. No. No, la tablita, había que traer la tablita. Por los compañeros a decir qué dijiste. Primero hay que aclarar que actualmente no está a criterio personal de cada notario lo que cobra, no. O sea, hemos avanzado muchísimo y hemos dado un respaldo gigantesco a la ciudadanía y ahora efectivamente tenemos un sistema informático notarial que es único y los valores no pueden ser efectivamente variables aquí en Cuenca, en Santo Domingo, no. O sea, los valores son idénticos porque se ingresa efectivamente las cuantías, como lo dije, igual que el municipio, se ingresa tanto cuantía municipal como cuantía de comercial de compraventa, y es el mismo sistema el que en efecto, en base a una tabla desarrollada, sí fija la tasa a cobrarse. Importantísimo para la ciudadanía, todos los actos, por más pequeñitos, por más simples que sea, todos generan una factura notarial. Sí, todos. Y esta factura, en caso de escrituras, incluso acompaña a la escritura el número de factura dentro de la misma. Entonces, previamente a realizar un pago, ¿sí? Siempre hay que solicitar la factura correspondiente. Por eso es que es tan importante al iniciar un proceso de compra o venta de un bien inmueble poder asesorarse en varios aspectos para poder tener incluso un presupuesto que se maneja, porque a veces también nosotros no contemplamos estos valores adicionales en los que yo como comprador o como vendedor tengo que incurrir y no lo tomamos en cuenta dentro del presupuesto y luego estamos en apuros corriendo por un lado y por el otro. Así que la importancia de mantenernos informados con un buen asesor que nos brinde información de valor para poder planificar y se vuelva una transacción segura, una transacción ágil y sobre todo que sea exitosa y no haya en el camino obstáculos.
Quisiera que me cuentes de esos red flags o esas banderitas rojas que los clientes o los usuarios deben tomar en cuenta para no pasar por fraudes, porque hay mucha informalidad en este giro de negocio y de hecho nuestro propósito a través de nuestra empresa es poder formalizar incluso este espacio, es poder brindarle esa guía, esas luces a cada uno de los clientes para que sepa cómo empezar su proceso. ¿Cuáles son esas banderitas rojas que tienen que tomar en cuenta? Actualmente la misión del notario es en efecto una misión de servir, ¿no? Y de asesorar. En situaciones de banderitas de alerta, por ejemplo, mucho cuidado en realizar negocios en los cuales las personas no quieran ofrecer los suficientes respaldos, ¿no? Entregar la suficiente documentación. Una de las más básicas en transferencia de dominio es el certificado de gravámenes. Con el certificado de gravámenes yo puedo ver que la persona con la que yo estoy negociando es la persona que es titular del bien. Y segundo, que ese bien es el bien que me están tratando de vender o negociar y que ese bien no tiene algún tipo de limitante o tipo de problema, ¿no? Y si el certificado a veces puede ser, a veces dependiendo del cantón, dependiendo del registro, es más fácil o más difícil, ¿no? Entonces, igual está el notario que puede efectivamente darle la interpretación correcta y de esa manera asesorarse. Un certificado de gravamen, un certificado de no deudor en el municipio no son cosas engorrosas ni tampoco complicadas y que el titular de la propiedad lo puede obtener con tranquilidad y de manera fácil. Entonces, con eso al menos me sentiría seguro de que sí es la persona y estoy contratando con la persona. Una también que se me viene rápido a la cabeza es efectivamente los famosos acuerdos, ¿no? Que firman en instrumentos privados en los cuales ofrecen ya vender determinado bien y se hacen transacciones grandes, o sea, económicas grandes, y resulta que este documento al final no me sirve. Hay que entender que el documento público es el que te sirve y es una herramienta que puede ser ejecutada y salvarme de cualquier tipo de problema que tenga yo por un negocio jurídico, mientras que el instrumento público no necesariamente. Yo siempre me han preguntado, y creo que doy rapidito este ejemplo. Yo el día de mañana redacto un documento en el cual me declaro propietario del parque y voy y lo hago reconocimiento de firma, la típica que siempre los acuerdo con reconocimientos. El notario lo que hace es reconocer la firma de la persona, pero no está dando ningún tipo de valor al contenido. Entonces ese sigue siendo un instrumento privado, o sea, no ha sido autorizado, no reúne condiciones legales o formales que te establece la ley para darle la titularidad del parque o reconocerte con ese derecho. Sigue siendo un instrumento privado. Mientras que el instrumento público, para que yo sea titular de ese parque o para que yo sea titular de un pedazo de terreno, tiene que pasar o cumplir requisitos, sean administrativos, judiciales, legales, ¿sí? Para, como dijimos rato, darle forma o estructura a ese documento. Y tiene que haber sido emanado por una autoridad, ¿sí? Que tenga competencia para esa situación. Entonces ahí, porque la ley le dio la competencia a esa autoridad, ¿sí? Y cumplir formalidades, mi derecho en efecto nace. Entonces, cuando se hace promesas de compra-venta, el Código Civil te dice que tiene que hacerse por escritura pública, porque esa es la que te da el suficiente respaldo, ¿no? Y ahí es donde que ya estás comprometiendo a una persona a entregarte algo, porque yo di a cambio algo que puede ser dinero. Mientras que en la otra, en las firmas privadas, posiblemente no tengas ese respaldo. Perfecto, qué buena aclaración, doctor, porque al haber este desconocimiento, hay muchas personas que han sido engañadas, que se acercan a una notaría para hacer un simple reconocimiento de firmas de un documento que entre comillas es legal y pues desembolsan valores por la compra de un bien inmueble, y qué bueno traerlo a colación, e incluso este sería un tema para un nuevo capítulo de nuestro podcast, porque la importancia de saber reconocer estas dos figuras de las que estamos hablando en este momento y hasta dónde llega cada una. Y también poner en alerta a la comunidad de que nosotros no podemos desembolsar valores por una compra y venta sin que tengamos primero el asesoramiento de que lo que estamos comprando es exactamente lo que consta en el certificado de gravámenes, porque hay casos que sí, esa persona es propietaria de ese bien inmueble, pero no es la única persona. ¿Y qué pasa cuando vamos a hacer la transferencia de dominio? Necesitamos la firma de todos
todos los propietarios para transferir el dominio de un bien inmueble a través de cualquiera de las vías que se vaya a realizar. Entonces, es algo que definitivamente tenemos que tomar atención y buscar la asesoría correspondiente con un buen asesor inmobiliario, acercarnos con un buen asesor legal que nos pueda brindar esa seguridad antes de hacer un tipo de desembolso. Si yo tengo ya todos estos requisitos que me avalan de que estoy apto para hacer esta transferencia de dominio y sobre todo quisiéramos entender si este trámite yo lo puedo hacer solamente en la ciudad donde está el bien inmueble, porque hay muchos casos en particular que los propietarios a veces tienen el bien inmueble en cierta ciudad, pero se encuentran residiendo, están viviendo en otras ciudades. ¿Puedo yo hacer este trámite si es que estoy en otra ciudad? Sí, perfectamente. El bien puede estar en cualquier parte del Ecuador. Como lo dije anteriormente, es una actividad voluntaria bajo el principio de libre contratación, ¿no? Entonces, la ley te exige que lo hagas a través de la notaría. Entonces, tú vas a cualquier notario del país donde te encuentres con las partes ahí presentes, cumpliendo los requisitos ya referidos anteriormente y lo haces la escritura sin ningún tipo de problema. Claro que tal vez un poquito más dificultoso en cuanto a pago de impuestos y todo lo demás, pero no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Perfecto, entonces nos queda clarísimo que indistintamente donde se encuentre ubicado el bien inmueble, yo voy a poder hacer este proceso de compra y venta o el proceso que corresponda de transferencia de dominio en cualquier ciudad siempre y cuando se encuentren las dos partes presencialmente. Y hablando ahora un poco de la tecnología, doctor, ¿qué pasa con este issue, estos cuestionamientos, estos mitos? ¿Se puede hacer este trámite de manera telemática? Y actualmente el Consejo de la Judicatura y con la Federación Ecuatoriana de Notarios están trabajando ya en la nueva sistema de plataformas telemáticas en las cuales se podrán realizar algunos actos que ya serán comunicados a la ciudadanía y, claro, son reglamentados para determinar efectivamente cuáles sí y cuáles no. Y más que todo ofreciendo la seguridad jurídica correspondiente, ¿no? Porque el avance de la tecnología no puede desechar en este caso factores como protección de derechos, etcétera, en esa situación. Pero sí, está bastante avanzado el tema y creo que en estos meses que vendrán ya se estará comunicando formalmente por parte del Consejo de la Judicatura ya las nuevas herramientas tecnológicas telemáticas para realizar algunos actos. Entre estas puede ser también las transferencias de dominio. Esta es una gran noticia sobre todo para nuestra comunidad ecuatoriana que se encuentra en varios lugares del mundo. Muchos de ellos nos están viendo ahora. Tenemos muchos ecuatorianos que están en los Estados Unidos, que se encuentran en Europa también y que pues algunos de ellos estarían muy interesados en hacer transferencias de dominio desde el exterior. Así que esta es una gran noticia que vamos a poder tener oportunamente. El doctor estará invitado nuevamente para que nos pueda mencionar de todas las virtudes, de todas las ventajas y hasta dónde va a cubrir este sistema los procesos notariales. Cuando quieren hacer una compra de un bien inmueble y la persona está fuera del país, ¿cuál es el documento que nos permite poder hacer esta compra o venta de un bien inmueble? Bueno, a ver, en esta situación ahora tendríamos que enviar un mandato, un poder que sería desde el lugar en el que me encuentro, ¿no? En diferentes partes del mundo también hay fedatarios, notarios, escribanos a los que puedo acudir para exponer mi voluntad en efecto de entregar un mandato para que me estén vendiendo o comprando un bien. La diferencia es que si yo lo hago con un notario del país, tendré que apostillarlo y enviarlo para acá, o si lo hago en el consulado de nuestro país, prácticamente ahí ya no tengo que apostillar y hasta avanzado muchísimo la situación tecnológica porque ahora ya a través de firmas electrónicas simplemente se puede comprobar el poder directamente en las plataformas de Cancillería y con eso, en efecto, con este poder podríamos hacer acá tranquilamente la compra, la venta de un bien. Qué interesante todos los argumentos que vamos ahora haciendo, esta lluvia de ideas y siguen saliendo más temas y seguramente dentro de nuestra audiencia tenemos personas que se preguntan, ¿qué pasa si yo tengo un bien inmueble que he heredado? ¿Qué pasa cuando alguien de mis familiares fallece y mi persona con los herederos, mis hermanos, mi mamá, queremos tomar a la venta ya ese bien inmueble? Muy interesante, ¿no? El tema sucesiones es algo que nos pasaríamos toda la tarde explicándoles y conversando y hay criterios muy divididos.
Primero porque el Código Civil y nuestra legislación civil no exige, en efecto, que realices un procedimiento como de posesión para que vendas tus acciones. Pero claro, por situaciones mucho más formales, seguridad jurídica y todo, siempre va a ser factible que si posesiona una persona sea la posesión efectiva, ¿no? Porque de esa manera sabemos, o al menos los herederos declaran si ser ellos los únicos dentro de la sucesión y que son las personas ideales para proceder efectivamente con la transferencia de dominio, ¿no? E incluso se puede determinar si es que existía cónyuge sobreviviente, el porcentaje de la misma, ¿no? Esto da un poquito más de seguridad al negocio que se está realizando. Pero como te digo, pues, o sea, sería un tema que tendríamos que profundizar y abrir Otro muchísimo capítulo para más, el claro, podcast. por supuesto. Sí, otro capítulo para el podcast. Es muy profundo ese tema, entender incluso porcentajes. Hay desconocimiento en ese sentido, cuáles son los porcentajes que la ley, que el COTAC es el que nos indica que le corresponde tanto al esposo o a la esposa, a los hijos, y hay una escalera, por así llamarle, en la que se va distribuyendo esos porcentajes en función al grado de consanguinidad, ¿se podría decir? No, bueno, más allá, tú sabes, efectivamente una persona, yo que sé, si adquirió bienes dentro de su casado, ¿sí? Dentro de su sociedad civil de bienes, el 50% siempre será de la persona. Correcto. Pero, como te digo, para eso en efecto es muy factible y recomendable mejor hacer la posición efectiva porque me devela en efecto la existencia de ese cónyuge, me devela la existencia de ese porcentaje y también me puede develar el número de herederos. O sea, De herederos. me acerca cada vez más a una realidad mucho más comprobable, ¿no? Claro que sí. Y dentro de estas particularidades que vamos encontrando en los procesos, hay muchos temas que se van repitiendo cuando encontramos problemas en los linderos. ¿Y qué pasa si estos linderos no están registrados correctamente? ¿Nosotros podemos hacer la transferencia de dominio? ¿Cuál es el proceso que tendríamos que hacer? ¿Hasta qué porcentaje? Quiero saber un poquito más de eso, Mario. Bueno, sí, eso es también algo bastante común porque recuerda que tenemos propiedades que podrían haber sido adquiridas desde hace 10, 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Y actualmente la tecnología te permite demarcar las posiciones a través de computadoras y puntos fijos, pero anteriormente se medían en pasos, en varas, entonces resulta que de pronto estoy vendiendo la parte que le corresponde al vecino. Cuando hay esa incertidumbre, ahí está la obligación en efecto del notario de asesorar correctamente a las partes y buscar un punto de equilibrio y en ese caso tendría que ser un nuevo levantamiento, ¿no? Planimétrico aprobado por el municipio, en el que me va a dar adecuadamente todas las áreas. Esto ha ido mejorando muchísimo porque es una realidad de todos los días y actualmente los procesos incluso son mucho más rápidos y eficientes dentro de las municipalidades. Fraccionamientos, deslindes, unificación de lotes, es algo muy común. Te cito rápidamente, por ejemplo, a veces en el certificado de gravamen aparecía que se han vendido muchos lotes de ese lote que ha sido, yo que sé, subdividido y te parecía la parte sobrante de existir no está hipotecada, embargada y prohibida. Entonces, como que lo dejan en la ambigüedad. Incierto, Ajá. claro, por supuesto. Ahí, por ejemplo, sería lo más aconsejable, aunque ahora ya los municipios lo están haciendo directamente, si antes de dar paso al catastro y todo eso, que se haga un levantamiento para saber cuál es la parte sobrante, ¿no? Claro, la ley dice, el COTAC dice que los GATS están en la obligación de hacer estas actualizaciones cada 2 años, eso es lo que indica la ley, pero esto no es algo que sea una práctica que se realice, obviamente al no tener el aparato burocrático, no tener todo el personal que pueda cubrir un perímetro completo, ¿no? Entonces, por eso es que hay estas debilidades y lógicamente al ser tú la persona que va a iniciar con este proceso de venta, es importante empezar por ahí y... Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que todos somos complemento de todo, ¿no? Y dentro de una materia, esta siempre tiene que ser alimentada por diferentes fuentes. Entonces, si eso lo percibo yo, puedo informarlo y mandar al municipio para que pueda cumplir con ese tipo de obligaciones. Claro, lo perfectible sería un sistema actualizado. Claro, sería maravilloso, ¿no? sería Claro, maravilloso. pero no, yo creo que eso ni en las mejores ciudades. Pero claro, justamente esa creciente necesidad de transferencia y esa incertidumbre en cuanto a la existencia o no de partes sobrantes, de
de determinar efectivamente las verdaderas áreas y todo, ha llevado a que cada vez los procesos sean mucho más rápidos, más eficientes, menos La tecnología burocráticos. ayuda también Por muchísimo, supuesto, la tecnología porque ayuda. ahora también los técnicos o los especialistas en la materia encargados de este tipo de levantamiento, claro, ya no se manejan con varas, Claro, con no, no, cintas de no, medición, sí, sino ahora ya se manejan con posicionamientos claro. globales, Sí, referenciales, sí, sí. puntos de apoyo con computadoras, etcétera. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a esa situación. Sí. Bueno, sí, básicamente la tecnología nos ha ayudado a poder tener la medida de los polígonos, a poder utilizar herramientas como sistemas satelitales, sistemas como el GIS. Bueno, hay muchas herramientas ahora que les dan esa facilidad a los municipios para poder hacer un poco más óptimos sus procesos, pero también es muy importante tener la asesoría de un asesor, valga lo redundante, que pueda guiarnos de qué manera, si es que es el caso y aplica para nuestra propiedad, alguna de estas novedades que exista tanto en linderos, tanto en el tema este de adicionales que tenga la propiedad, de perímetro, y bueno, hay muchos tópicos que pueden ir saliendo dentro de una propiedad. Es todo un mundo y se quedarían sorprendidos de todas las particularidades que encontramos en cada uno de los casos. Hay un concepto muy errado y a veces por el desconocimiento, para mí es un poco gracioso escuchar a veces cuando las personas dicen el metro cuadrado en el barrio El Retorno está a $100. Eso es un concepto bastante equivocado porque cuando se realiza un proceso de avalúo de un bien inmueble, hay muchos factores que determinan el valor de un inmueble. No solamente es la fluctuación del mercado, sino que el bien inmueble se va a desmembrar y vamos a sacar tanto el valor de lo estructural, vamos a sacar el valor del terreno, de la tierra, y en ese sentido la distribución del terreno, la posición, el frente, el fondo, el aclive, el declive, nos van dando factores que entre esos tres números nosotros vamos a hacer una fórmula matemática para poder saber cuál es el valor y aparece un proceso de depreciación. Y bueno, son muchos temas que teniendo dos propiedades en un mismo bloque nunca van a tener el mismo valor. Entonces es importante entender esa parte y tendremos también el gusto de invitar a uno de los expertos en este tema también para poder entender un poquito más a profundidad esto, y ahí seguramente trataremos acerca de este asunto de linderos y todo lo que compete. Pero continuando con la entrevista con Mario, ya para ir concluyendo un poquito esta intervención, queremos también que nos des tu punto de vista. ¿Por qué consideras tú es tan importante tener la asesoría tanto como de un agente inmobiliario como de un asesor legal para poder empezar con el proceso? Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, no todos manejamos efectivamente bienes raíces, ni tampoco estamos al día en este tipo de actividad. Generalmente la mayoría maneja su casa, su terreno o alguna herencia que ha recibido. Entonces, obvio que no va a tener un conocimiento profundo de todo lo que hay que hacer para hacer una transferencia o para adquirir un bien. Entonces, si alguien en efecto tiene ese conocimiento y puede asesorarme, lo va a guiar de mejor manera. Desde la misma hecho de que me va a sacar efectivamente de la incertidumbre de cómo llevar a cabo este tipo de procesos. Y como lo has mencionado bastante bien, incluso yo podría ni siquiera saber cuál es el costo real de mi propiedad. O estoy pidiendo mucho o estoy pidiendo poco. O en el aspecto legal, como lo hemos mencionado ya, y hay muchos temas que tratarse, en situaciones efectivamente de herencias, situaciones efectivamente de linderos, etcétera. Entonces, contar con alguien que tenga ese conocimiento, no sé, ese abogado, maneje el tema y me pueda guiar para que al final pueda concretar con mi negocio, que es lo que necesito. Entonces, si lo hacemos de una manera adecuada, podemos concretar sin ningún tipo de novedad, de manera segura, satisfactoria, el negocio y no hacer algo engorroso, problemático y que tenga un mal sabor de boca, perdón la expresión, y esto se difunda porque muchas veces la gente, por ese tipo de experiencia narrada por otras personas, hacen que o evitan que las
las demás puedan realizar sus negocios jurídicos, ¿no? Y hay a veces una resistencia por este mismo hecho. O sea, el temor efectivamente a equivocarme o caer efectivamente en una mala negociación me lleva a que mejor no haga la negociación. Entonces, eso no me contribuye a mí ni me contribuye a mi sociedad. Así es, perfecto. Y pues en ese sentido nos encanta también tener estas alianzas estratégicas, tener no solamente estas socializaciones para informar a la comunidad, sino que también tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto para poder agilizar estos procesos, poder en conjunto trabajar de manera organizada para que esas transacciones sean seguras, sean exitosas y, como tú lo has dicho, poder obtener un beneficio mutuo, porque lógicamente nuestro trabajo también como empresa es también, sí, por supuesto, proteger el patrimonio del cliente al cual representamos, pero también nuestra ética profesional nos permite salvaguardar también algunos intereses del cliente comprador para que se maneje una transacción segura, una transacción que beneficie a todas las partes. Así que qué gusto ha sido tenerte, Mario, esta tarde en esta entrevista. Siento que hemos despejado un montón de dudas. Sé que las personas están muy felices de poder haberte escuchado el día de hoy y de ahí han nacido muchísimos más tópicos que de seguro espero poder tener la oportunidad de tenerte nuevamente acá en otra entrevista más de nuestro podcast Mi Casa en Venta. Y para concluir nuestra entrevista, quisiera que le des un consejo a todos esos clientes primerizos que quieren comprar su primera casa. ¿Qué les podrías recomendar? Bueno, primero muchísimas gracias. Para mí ha sido muy agradable también poder compartir un poquito del conocimiento que tenemos y es efectivamente tener conocimiento de lo que estoy haciendo. Si yo me siento inseguro de algo, no hacerlo, porque puedo que me esté equivocando. Entonces, tener el conocimiento adecuado de lo que estoy haciendo y sentirme cómodo con eso. Al momento que me siento cómodo es que estoy conociendo y de esa manera proceder. Y como lo he referido actualmente, el notario es una herramienta justamente para concretar ese tipo de negocio jurídico, acudir, preguntar, no va a pasar absolutamente nada, va a ser informado. Y si no, hay una cantidad de profesionales, prácticamente veo que tú tienes el conocimiento casi de notario. Tenemos que estar preparados en todos los aspectos. Que también los pueden efectivamente ayudar. Ese creo que sería lo fundamental. Así es, mi estimado Mario. Lo importante en una transacción de comercialización de un bien inmueble siempre va a ser informarse, no solamente en este sentido, sino creo que esta es una regla básica de supervivencia en el mundo. Antes de dar cualquier paso, mantenernos informados con no información que encontramos solamente en el internet o que alguien me dijo, un vecino, un familiar. Siempre hay que buscar información de la fuente, como nosotros lo estamos haciendo aquí directamente con el notario séptimo del Cantón de Ibarra, donde hemos podido despejar información muy valiosísima. Así que te agradecemos, Mario, por tu presencia nuevamente y esperamos tenerte en una próxima oportunidad en un capítulo más de nuestro podcast Mi Casa en Venta. Mi nombre es Alejandra Loyo. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Nos vemos en un próximo capítulo.